El siguiente tema a evaluar, jóvenes, es trastornos del potasio. Prácticamente debemos reconocer que el potasio es el principal electrolito intracelular con una concentración en 150 miliequivalentes por litro. Prácticamente tiene una interacción constante con el volumen extracelular o con el líquido extracelular, estableciendo la presencia de potasio plasmático a una concentración de 4 miliequivalentes. La ingesta diaria de potasio está entre 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo de peso y posteriormente esa cantidad pasa directamente a nivel de plasma y es excretada a través de orina en un 80%, a través de heces en 15% y en un sudor en 5%. Entonces prácticamente el riñón tiene mucho que ver con la concentración y con la regulación del potasio en el líquido extracelular, mientras que la regulación del potasio a nivel intracelular tiene mucho que ver con la ATPasa sodio-potasio. Prácticamente el funcionamiento de la ATPasa sodio-potasio, el poder sacar 3 sodios y meter 2 potasios a nivel intracelular, depende de varios factores. Entre esos factores, los más importantes, están las catecolaminas beta-adrenérgicas, que prácticamente estimulan esta ATPasa para disminuir el potasio plasmático y aumentar el potasio intracelular. Y la insulina. La insulina también, a su vez, el potasio extracelular, cuando se encuentra demasiado alto, es capaz de estimular la presencia de insulina y esa insulina es capaz de generar la actividad del ATPasa sodio-potasio para tratar de bajar ese potasio plasmático y metiéndolo a través o induciendo su ingreso a nivel intracelular. Prácticamente los factores reguladores del potasio, es una manera más sencilla de entenderlos, son aquellos factores que regulan el intercambio intra y extracelular del potasio. Aquellos factores que favorecen la entrada del potasio al espacio intracelular es la alcalosis metabólica, la insulina, los estímulos o la estimulación beta-adrenérgico sobre los receptores beta y la aldosterona. Aquellos factores que favorecen la salida del potasio al espacio extracelular es la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, los agonistas alfa-adrenérgicos, es decir, diferentes adrenérgicos que actúan sobre diferentes receptores, y en este caso la lisis tumoral o la destrucción de células, en la cual pasa el potasio de la manera intra al espacio extracelular. El tercer factor que regula es la secreción distal de potasio por el riñón, en el cual prácticamente si hay un aumento en la ingesta de potasio, el riñón se encarga de excretar ese exceso de potasio. Si existe concentración de potasio plasmático aumentado, también se encarga de secretarlo a través del túbulo colector cortical y los cambios en el pH. El pH sistémico prácticamente, acuérdense que el hecho de tener acidosis, la acidosis la acidosis tubular puede inducir hipocalemia y la acidosis de otro tipo prácticamente inducen hipercalemia. Entonces también el pH sistémico genera cambios en este nivel de túbulo colector cortical para la secreción de potasio. Regla general, acidosis metabólica anion gap alto, que prontamente lo veremos, induce hipercalemia. Las únicas acidosis metabólicas que inducen hipercalemia son las acidosis tubulares. Y prácticamente el flujo tubular distal y el aporte distal de sodio, recuérdense que entre mayor cantidad de sodio haya, mayor actividad de la ENaC de sodio de las células principales y mayor secreción de potasio por las células, en este caso por las mismas células principales acopladas a la pérdida de hidrogeniones por las células intercaladas. Entonces prácticamente con este recordatorio abordaremos un poco de los trastornos del potasio. Cifras normales de potasio de 3.5 a 5 miliequivalentes por litro. También para fines prácticos, un miliequivalente es igual a 1 milimol y un miliequivalente es igual a 39 miligramos. El control de la concentración de potasio entonces está dado por la producción de aldosterona y su actividad en el túbulo colector cortical. Si incrementamos la entrada de potasio o el potasio sérico, prácticamente esto genera el incremento de potasio, estimulación a nivel de la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal para la producción de aldosterona y infundir o estimular la secreción de potasio por las células principales. Si por el contrario prácticamente tenemos un aumento en la excreción de potasio y una disminución del potasio plasmático, eso inhibe este eje y prácticamente tenemos ganancia de potasio, o más bien se disminuye la pérdida de potasio para mantener el potasio sérico en rangos normales.
La hipocalemia o hipopotasemia, como dicen los españoles, es aquel valor debajo de potasio menor de 3.5. La frecuencia está en solamente el 1% de pacientes ambulatorios. Para pacientes hospitalizados se tiene una frecuencia o una incidencia del 21% y tiene una mortalidad normalmente entre el 2%. La hipocalemia menor de 3.5 mil equivalentes tiene diferentes etiologías. Las etiologías más frecuentes son los intercambios transcelulares, el pasar del espacio extracelular al intracelular, que ya vimos que la alcalosis metabólica, la insulina y la estimulación beta-adrenérgica con catecolaminas generalmente inducen la actividad o el paso de potasio a través de la ATPasa sodio-potasio. Otras enfermedades como la parálisis hipocalémica tirotóxica también son capaces de estimular la presencia o el paso de potasio adentro de las células generando hipocalemia. La hematopoiesis incrementada, principalmente también el hecho de estar generando demasiados eritrocitos, por ejemplo, o demasiados, en este caso, demasiadas otras células, pero específicamente la hematopoiesis de la anemia megaloblástica, eritrocitos grandes, prácticamente puede inducir hipocalemia por el incremento de potasio intracelular a tener una célula mucho más grande. Y las crisis leucémicas mieloides agudas, prácticamente con la destrucción de gran cantidad en este caso, perdón, con las crisis de la leucemia mieloide aguda es al revés. Prácticamente no hay destrucción, sino hay incremento e hiperproducción de leucocitos con leucocitosis severas o reacción leucemoides con más de 150.000 leucocitos. Prácticamente esa cantidad excesiva de células también tienen potasio dentro y eso genera que el potasio extracelular disminuya en cantidad. La hipotermia, el uso de medicamentos como la cloroquina como parte del tratamiento para paludismo o dentro de la profilaxis para paludismo, la intoxicación por bario, que es un medio de contraste utilizado frecuentemente en gastroenterología, y la dosis de antipsicóticos o sobredosis de antipsicóticos como quetiapina y risperidona también generan hipocalemia. El siguiente grupo de enfermedades que generan potasio bajo son las pérdidas gastrointestinales. Aquí es bien importante que pongan atención en ese buque, que es el potasio urinario, que normalmente puede tener dos valores. Si es en la recolección de orina de 24 horas, tiene un valor de menos 25.000 equivalentes por día, o si es en una muestra aleatoria o aislada, así como veamos la relación albúmina-creatinuria, es de 5.000 equivalentes, o un gradiente transtubular de potasio, que eso significa el TTKG, menor de 3, que realmente ya no se utiliza desde hace más de 2 o 3 años. Pero prácticamente si yo tengo una pérdida gastrointestinal de potasio, voy a tener una cantidad de potasio urinario debajo de 5 o debajo de 25 si lo hice recolectando la orina de 24 horas. Las pérdidas gastrointestinales habitualmente se acompañan o se agrega la acidosis metabólica. En el caso de que sea diarrea, el abuso de laxantes o el adenoma viloso es una tumoración de algunos componentes neuroendocrinos del sistema gastrointestinal, y prácticamente la presencia de vómito o el uso de sonda nasogástrica, que usualmente se manifiestan como pérdidas renales debido a un hiperaldosteronismo secundario acompañado de alcalosis metabólica. ¿Cómo es esto? Prácticamente si yo tengo vómitos, estoy perdiendo una carga de ácido clorhídrico, o si estoy drenando el contenido del contenido del estómago a través de una sonda nasogástrica, estoy perdiendo ácido clorhídrico. La pérdida de ácido clorhídrico, de cloro e hidrógeno, prácticamente me llevan a mantener un estado de alcalosis metabólica a nivel sistémico, y prácticamente la alcalosis metabólica tiene que inducir, tiene que generar un mecanismo para poder compensarla, en este caso a través de un hiperaldosteronismo secundario. Recuérdense que junto con el ácido voy a perder volumen. Si empiezo a perder volumen y estoy perdiendo ácido, la pérdida de volumen me va a generar también que se establezca o se reactive el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y la aldosterona principalmente lo que va a inducir es la pérdida de potasio a través del túbulo colector cortical, generando la hipocalemia junto con una alcalosis metabólica. A eso se refiere este término. Mientras que para las pérdidas gastrointestinales de potasio es realmente la pérdida de líquido a nivel duodenal, que tiene gran cantidad de potasio y es un líquido alcalino, y prácticamente el barrer las diarreas de origen a nivel intestinal del intestino delgado, duodeno y yeyuno, prácticamente generan pérdida de bicarbonato, generan acidosis metabólica y pérdida de potasio, una hipocalemia
junto con una acidosis metabólica, que sería la tercera causa de hipocalemia por causas gastrointestinales y no renales que inducen una hipocalemia, siempre por pérdida de diarreas, abuso de laxantes que actúan en el intestino delgado o el adenoma viloso. El tercer grupo es las pérdidas renales de potasio. Aquí tenemos mucho potasio en la orina, más de 30.000 equivalentes en un día o más de 15.000 equivalentes por litro en una muestra aislada o un gradiente transtubular de potasio mayor de 7. Prácticamente nos enfocamos en el valor de más de un día o en una muestra aislada y tenemos las dos situaciones importantes. Una manera de abordarlo es estableciendo si es hipertenso o hipotenso o normotenso el paciente o si está hipertenso. Prácticamente si el paciente es hipotenso o normotenso y tiene acidosis, es decir, forzosamente tenemos que medir la presión y establecer el equilibrio ácido-base, prácticamente tenemos diferentes causas. Acidosis hipotenso normotensa es igual a una cetocidosis diabética. Podemos llegar a tener la cetocidosis diabética en la cual ya se complicó con una pérdida importante de líquidos. Lo que son las acidosis tubulares renales, la proximal tipo 2 y las distales tipo 1. Si mi paciente tiene una alcalosis en el cambio en el equilibrio ácido-base y está hipotenso o normotenso, prácticamente sospecho de los diuréticos, que era su efecto o su principal efecto metabólico, el vómito en la sonda nasogástrica a través del hiperaldosteronismo secundario, la presencia del síndrome de Bartter o el uso de diuréticos de tipo de asa de Henle, y el síndrome de Gitelman, que acuérdense que es el uso de diuréticos parecido al uso de diuréticos tipo tiacídico, a excepción de que la única diferencia entre los dos que causan una alcalosis metabólica hipocalémica prácticamente es que la diferencia en el calcio, ¿no? El calcio está disminuido a nivel sérico en Bartter y hay hipercalciuria, mientras que a nivel de Gitelman hay calcio ligeramente incrementado o baja cantidad de calcio a nivel urinario, que esa sería una de las maneras de poder definir o poder diferenciarlos. Si el paciente está hipertenso, siempre tengo que sospechar de un exceso de aldosterona. Puedo tener dos situaciones: hiperaldosteronismo primario, que prácticamente está generado por un adenoma productor de aldosterona a nivel de las suprarrenales, que es el síndrome de Cohn, o una enfermedad que se llama hiperaldosteronismo remediable por glucocorticoides, que es un proceso mutacional en el cual los glucocorticoides pueden llegar a bloquear la excesiva transformación o superactivación del receptor de aldosterona mineralocorticoide en el túbulo colector cortical. La otra causa es mucho más frecuente todavía. El hiperaldosteronismo secundario se refiere al hecho de tener el sistema renina-angiotensina activado. Recuerden que se puede activar por muchos fenómenos. Los fenómenos más importantes del hiperaldosteronismo secundario son cuando se activan por estados de bajo gasto o volumen arterial efectivo, como en el caso de insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, en situaciones de gran pérdida de volumen como el síndrome nefrótico. Otra situación de hiperaldosteronismo secundario en donde se puede activar es en la enfermedad renovascular o en la estenosis de la arteria renal y en los tumores secretores de renina. Y en algunas otras situaciones, prácticamente en el exceso de corticoides, como el síndrome de Cushing, que también recuerden que los glucocorticoides también pueden actuar sobre el receptor mineralocorticoide y prácticamente estimularlo y generar una actividad mineralocorticoide con absorción de sodio, contrario a la primera enfermedad que vimos hace ratito como causa de hiperaldosteronismo primario. La hiperplasia adrenal congénita, que también causa un hiperaldosteronismo secundario, y prácticamente esas son las enfermedades mucho más frecuentes. Importante recordar la fisiopatología de las manifestaciones clínicas del trastorno del potasio. Recuérdense, la hipocalemia causa hiperpolarización. La hiperpolarización disminuye la excitabilidad de los nervios y genera arritmias cardíacas. Parece que mi esposo está matando a sus hijos con eso de las clases virtuales, pero bueno. Continuamos, jóvenes. Entonces, imagínense, hipocalemia entonces hiperpolariza. ¿Qué significa esto? Dentro de la célula tenemos un montón de canales de potasio asociados a ATP, canales de potasio asociados a segundos mensajeros, y tenemos canales débiles de potasio que están ahí siempre abiertos. Si yo en hipocalemia, si nos vamos a la imagen de hipocalemia que dice hiperpolariza, prácticamente lo que hago es tener una concentración baja de potasio a nivel extracelular y por lo tanto
el potasio no puede meterse del espacio extra al intracelular. Por lo tanto, voy a tener también una hipocalemia intracelular, por la que no puedo estar en la bomba TPA-azo de potasio, y esos canales débiles de potasio no pueden estar metiendo un potasio que de por sí está bajo a nivel extracelular. Por lo tanto, ese potasio al momento de bajar, y de ser incapaz de encontrarse a nivel intracelular, y al tener una carga positiva, hace que el potencial de membrana de reposo se encuentre mucho más negativo y más difícil a que se alcance con un estímulo que alcance una positividad para generar un potencial de acción. Es decir, baja ese potencial de menos 70 a menos 90 o menos 100 porque no es suficiente carga de potasio que está entrando del espacio extra al intracelular, a pesar de que por definición la principal carga de potasio o la principal concentración esté a nivel intracelular. Prácticamente siempre que hay una hipocalemia a nivel plasmático o a nivel extracelular, el potasio intra trata de compensar esos cambios, porque recuerden que el funcionamiento depende de la concentración extracelular para hormonas, para otra serie de mecanismos de comunicación. Entonces, más o menos es una explicación sencilla de por qué ocurre una hiperpolarización con hipocalemia, y por el contrario, en la hipercalemia es un factor de excitación a nivel neuromuscular principalmente, y prácticamente se explica porque tenemos mucho potasio a nivel plasmático, y el potasio puede estar entrando a través de estos canales débiles que siempre están abiertos, o a través de la TPasa sodio-potasio, y prácticamente al incrementar la carga positiva o la carga positiva catiónica, prácticamente se hace un potencial de acción mucho más positivo, más fácil y más sencillamente alcanzable con un estímulo mínimo, generando excitabilidad y generando potencial de acción de membrana. Entonces, más o menos espero que haya quedado claro, porque es súper importante que no se les olvide esta fisiopatología de las condiciones generadas por hipo e hipercalemia. Seguimos con hipocalemia. Entonces la hiperpolarización es disminución de la excitabilidad neuromuscular, y eso va a generar también cambios a nivel cardíaco. Las manifestaciones clínicas, entonces voy a tener manifestaciones neuromusculares, donde hay músculo liso a nivel tubo digestivo, a nivel cardíaco, a nivel renal y a nivel endocrinológico. Entonces son las principales manifestaciones que tiene la hipocalemia. A nivel cardíaco, prácticamente voy a tener alteraciones de la onda T o de repolarización por esta hiperpolarización que me está llevando la hipocalemia. Ahorita los vamos a ver con detalle. Tenemos trastornos neuromusculares prácticamente hiperpolarizando y disminuyendo la excitabilidad, generando debilidad, acompañado también de trastornos sensitivos como parestesias. Puede generarme parálisis, y en ocasiones, cuando es muy severa la hipocalemia, puede generar raptomiólisis o degradación de lo que sería la célula muscular propiamente. A nivel digestivo, prácticamente se acompaña de estreñimiento e ilio paralítico, que es una de las causas médicas o metabólicas de ilio paralítico. Y a nivel renal, aquí sí tiene un montón de causas que puede generar. La hipocalemia, recuérdense que puede generar una diabetes insípida nefrogénica. Ya la vimos en el trastorno del sodio, principalmente en la hipernatremia. Genera también por sí sola disminución del filtrado glomerular y disminución del flujo plasmático renal. Puede generar por sí sola la alcalosis metabólica, y otra de las características de la nefropatía hipocalémica, aparte de la diabetes insípida nefrogénica, generar nefritis intersticial, es la presencia o inducir la presencia de quistes renales, sobre todo producidos a nivel del asa de Henle por mecanismos un poquitito más complicados. A nivel endocrinológico, la otra manifestación, acuérdense que la hipocalemia, generando hiperpolarización, genera la disminución de la secreción de insulina, y eso genera intolerancia a los carbohidratos, y puede hacer que un paciente empiece a pasar hacia un síndrome metabólico, o prácticamente que un paciente pueda llegar a ser diabético por la incompetencia para la síntesis y liberación de insulina. La hipocalemia también lleva a la disminución de aldosterona. Recuerden de los elementos reguladores de la liberación de aldosterona por parte de las suprarrenales de la zona glomerulosa, para la liberación de aldosterona. Clasificamos la hipocalemia en leve cuando es de 3.5 a 3. Acuérdense que va de 3.5
a 5 en algunos, y realmente vamos a ver que el nivel máximo o el nivel importante de potasio es por arriba de 5.5, pero bueno, aquí en hipocalemia es 3, de 3.5 a 3 es leve, de 2.9 a 2.5 es moderado, y por debajo de 2.5 mil equivalentes por litros de potasio se considera grave. Lo más importante es que se aprendan cuál es el grave, porque es el que se manifiesta con alteraciones cardíacas, alteraciones neuromusculares y las alteraciones renales. Manifestaciones cardíacas, prácticamente alteraciones de la onda T o de repolarización. En esta imagen vemos en rojito lo que sería un trazo de electrocardiograma normal, y prácticamente la aparición de hipocalemia genera hiperpolarización y genera el trastorno en la repolarización. El regreso de la onda o el regreso o la fase final pues del ciclo cardíaco para reiniciar, generando la repolarización de todo el sistema para generar un siguiente latido. Prácticamente la hipocalemia lleva a la presencia de aplanamiento o inversión de la onda T, que sería el principal cambio inicial. Posteriormente, aparición de la onda U, una onda U habitualmente mayor de un milímetro, que prácticamente aparece también en la onda T. Y el tercer cambio es la depresión del segmento ST. Entonces, esos tres cambios son los más significativos en el caso de la hipocalemia. Son cambios que necesitamos revisar o que se necesitan revisar en cualquier paciente que haya tenido una hipocalemia. Estos cambios son significativos y aparecen en un 90% en aquellos pacientes con una hipocalemia por debajo de 2.5. Llegan a aparecer entre un 10 y 15% en pacientes con una hipocalemia moderada y solamente en un 5% en hipocalemias leves. Entonces, pero prácticamente el trastorno de la repolarización generado por hipocalemia se considera ya una alerta y requiere el inicio de manejo lo más rápido que se pueda. De igual manera, es iniciar manejo sin esperar a hacer un diagnóstico etiológico, porque es una situación que puede convertirse en urgencia. Una vez que tengo la alteración en la repolarización y en la onda T, con la onda T aplanada, la onda U y la depresión del segmento ST, si se fijan, vamos de regreso, nos vamos hacia el segmento QRS, que sería prácticamente la zona de activación del nodo auriculoventricular y las fibras de Purkinje. Principalmente va a haber un ensanchamiento del QRS y después nos vamos a la zona del nodo sinusal y al nodo auriculoventricular o a las sinuso aurículo, bueno, el as de Kate-Flack o el as que sigue ahí, y prácticamente tengo prolongación del PR y posteriormente tengo un alargamiento total de la onda con prolongación del QT, aparición posterior de arritmias, y las arritmias serían inicialmente auriculares y posteriormente ventriculares. Entonces, lo más importante, motivos de examen nacional, son la aparición de los trastornos en la onda T. No se les olvide ese orden en esos tres trastornos que se llegan a ver. Si mi hipocalemia ha progresado demasiado, me da afectación en el QRS y en el PR, y obviamente eso genera bloqueos, que son las arritmias principales iniciales, y después de eso el sistema va a tratar de compensar. Si estás bloqueado, si tienes un latido bueno y luego tienes un latido bloqueado, un latido bueno y dos latidos bloqueados, va a intentar compensar generando actividad adrenérgica, y prácticamente puede desencadenar posteriormente una arritmia auricular, o una taquicardia supraventricular o una taquicardia ventricular posterior. Protocolo diagnóstico de estos pacientes: hay que descartar siempre las causas o las pérdidas transcelulares, así como la baja ingesta de potasio. En una situación en la recolección de 24 horas de orina, prácticamente si yo tengo un potasio urinario de más de 30.000 equivalentes o en una muestra aislada mayor de 15, es una pérdida renal. Si es un potasio urinario menor de 25 o menor de 15 en una muestra aislada, es una pérdida extrarrenal. Entonces, potasios perdidos de manera renal, principalmente en situaciones de hiperaldosteronismo, en situaciones de acidosis tubular renal, y las pérdidas extrarrenales principalmente por vómito, sonda nasogástrica, diarrea acompañadas de acidosis metabólica o adenoma viloso. El gradiente transtubular de potasio, que se tenía que establecer a través de medición, de juntar la orina de 24 horas, haciendo esta pequeña división de potasio urinario entre potasio plasmático, osmolaridad urinaria y osmolaridad plasmática, realmente tenía un valor muy similar,
pero prácticamente quedó en desuso ante que es más fácil tener el potasio en una muestra aislada de manera mucho más rápida antes de tener que hacer esas divisiones. Si hay pérdidas renales, prácticamente hay que checar siempre la presión arterial. Bueno, el protocolo realmente involucra que forzosamente ante una hipocalemia tengas la medición de la presión arterial. Si es hipertenso, es trastorno por hiperaldosteronismo. Y el ácido base, hay que establecer forzosamente si hay acidosis o alcalosis para poder ir entablando cuál pudiera ser el trastorno metabólico. El cloro urinario prácticamente lo utilizaríamos para hacer diferenciación entre un síndrome de Bartter y un síndrome de Gitelman, pero lo veremos un poquitito más adelante. En esta imagen entonces tenemos una hipocalemia, tenemos un potasio urinario menor de 25, prácticamente nos indica pérdidas gastrointestinales por diarrea, uso de laxantes, adenoma viloso. Un potasio urinario mayor de 30 indica pérdidas renales. Si el paciente es hipertenso, si el paciente está hipertenso y tengo pérdidas renales, prácticamente descarto hiperaldosteronismo primario o secundario. Y si el paciente está normotenso o hipotenso, me tengo que ir al estado ácido-base. Si el paciente está acidótico, son las fases iniciales de una cetocidosis o una acidosis tubular renal. Si tengo variabilidad, puede haber deficiencia de magnesio, que eso sí es la otra causa de estados de hipocalemia con acidosis. Prácticamente alteraciones que pueden estar también en el túbulo, en el asa de Henle, perdón. Y si está alcalémico, pues prácticamente tengo el uso de diuréticos, tiacídicos o diuréticos de asa de Henle, y prácticamente a través del cloro urinario, si el cloro urinario está mayor de 20, hago el diagnóstico de síndrome de Bartter o Gitelman, y si es menor de 20 hago el diagnóstico de vómitos o uso de sonda nasogástrica, pues que obviamente se obtiene el diagnóstico más fácil si prácticamente el paciente tenemos el antecedente clínico, la colocación de la sonda nasogástrica sin haber medido el cloro urinario. Pero esto es más o menos el patrón de protocolo diagnóstico que utilizamos para aquellos pacientes que tienen hipocalemia. Ahora, hay otro cuadrito más sencillo, otro protocolo en el cual lo que les había dicho, primero establece que determine el potasio sérico que realmente tenga menor de 3.5. Segundo, determina el potasio urinario y establece o elimina las situaciones del cambio intracelular. Alcalosis, uso de beta-miméticos o que utilicen el receptor beta-1 principalmente. La aplicación de insulina y glucosa, el delirium tremens, que es la complicación de los pacientes con alcoholismo crónico, o descargas adrenérgicas. Si realmente hay una depresión de potasio y se descartó los intercambios transcelulares, prácticamente hay que ir a ver si hay disminución de la ingesta, pues si son pacientes con poca ingesta de alimentos ricos en potasio, indigentes, si existe trastornos de la alimentación como anorexia o bulimia, y la geofagia, que es otro trastorno psiquiátrico de la alimentación. Prácticamente una vez que se eliminen esas causas es cuando ya tengo que ir a buscar pérdidas y voy y mido el potasio en orina dentro del protocolo de estudio. Aquí en este cuadrito pues prácticamente me dice que si es menor de 15, que les digo que es la diferencia entre un libro y otro, nos vamos a quedar nosotros con los valores menores de 15 o mayores de 15 en una muestra aislada. Menor de 15 me dice que es pérdidas digestivas en potasio, y en el potasio en orina menor de 15, y si tengo acidosis o alcalosis pues ya lo voy estableciendo. Si tengo alcalosis son vómitos o adenoma viloso, si tengo acidosis es diarrea, prácticamente el uso de laxantes o la presencia de drenajes o estomas, que esa sería la causa que se agrega en este cuadrito. Prácticamente si tengo pérdidas renales tengo un potasio en orina en una muestra aislada mayor de 15, si está alcalótico tengo que ir a medir la presión, si está hipertenso es hiperaldosteronismo, si está hipotenso o normotenso, síndrome de Bartter, síndrome de Gitelman, uso de diuréticos, o hipomagnesemia, si está acidótico es acidosis tubular renal. Entonces este cuadrito se complementa con el otro. Probablemente sea más fácil de entender este cuadro porque toma o engloba en general cómo debemos de abordar a un paciente con hipocalemia. Recuerden que el protocolo de estudio es determina el potasio sérico, determina el potasio urinario, establece el equilibrio, establece si está acidótico o está alcalótico y evalúa la presión arterial. Esos serían los 4 puntos más importantes a establecer en una hipocalemia.
Prácticamente tenemos el tratamiento agudo. El tratamiento agudo es interesante. Tenemos varias reglas para reiniciar o aumentar el aporte de potasio. Por cada disminución de un mil equivalente de potasio sérico, las reservas de potasio habrán disminuido entre 200 y 400. Regla general, siempre tomen el valor más alto, 400.000 equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo mi valor mínimo es 3.5 y bajé a 2.5, tengo un déficit de potasio corporal de 400.000 equivalentes. ¿Ok? Si es la mitad, si bajé de 3.5 a 3, pues tengo 200.000 equivalentes de déficit, más o menos aproximado. El tratamiento es por vía intravenosa a través de cloruro de potasio o KCl y debe administrarse en solución que no supere una concentración de 50.000 equivalentes por litro. Vía periférica administrar de 10 a 20.000 equivalentes por hora y no sobrepasar la cantidad diaria de 200.000 equivalentes en un día completo. Tiene una regla muy parecida a la del sodio. Básicamente hay que reemplazar magnesio junto con el potasio, magnesio que también se pierde con el uso de diuréticos, y esto es más que nada para favorecer la reentrada de potasio, o más bien para evitar la pérdida de potasio a nivel tubular, una vez que se tengan niveles de magnesio reemplazados. La meta, al igual que el sodio, es llegar en el potasio cuando menos a 4.000 equivalentes en pacientes con alto riesgo, es decir, de ir desde la hipocalemia grave de 2.5 cuando menos a 4.000 equivalentes en un lapso, el menor tiempo lapso posible, siempre y cuando no hayas rebasado los 200.000 equivalentes que le hayas puesto en ese día. Perdón. El tratamiento entonces máximo intravenoso a través de una vía periférica es de 10 a 20.000 equivalentes por hora. Vía periférica es el canalizar la arteria cefálica o la basílica o la mediana basílica o la mediana cefálica, que es donde normalmente se colocan los yelcos o los catéteres, y prácticamente la vía oral. La vía oral normalmente el intestino regula la absorción. No hay un índice o no hay un límite máximo para el reemplazo de vía oral de potasio. Para eso utilizamos las tabletas de potasio, que son tabletas dispersables. Se meten en agua y se diluyen. Y prácticamente cada pastillita o cada tableta de potasio equivale a 10.000 equivalentes de potasio vía oral. Importante no utilizar destroza o líquidos o jugos con glucosa, ya que incrementa la salida de potasio o el potasio extracelular entra dentro de las células de manera más rápida y no te permite reponer el potasio extracelular. Y una de las complicaciones más importantes al momento que empiezo a reponer potasio es siempre unas arritmias fatales induciendo parada cardíaca. Recomendaciones de soluciones. Se recomienda poner 60.000 equivalentes por vía periférica en un litro de solución salina al 0.9. Por vía periférica también se recomienda por cada 10.000 equivalentes de KCl que administres, se recomiendan 100 centímetros o 100 mililitros de solución salina. Y por vía central, cuando se coloca un catéter central por vía subclavia o yugular, prácticamente se puede utilizar hasta 40.000 equivalentes por cada 100 centímetros o mililitros de solución salina al 0.9%. Velocidad de infusión entonces, si es vía periférica, vena basílica, cefálica, vena inguinal o femoral, prácticamente 10 a 20.000 equivalentes por hora, y si es un catéter central, nunca sobrepasar 40.000 equivalentes por hora de estarse administrando. Aunque los libros les digan que se administran 60.000 equivalentes por vía central, prácticamente nunca sobrepasen los 40 porque si no puede llegar a dar sorpresas de arritmias cardíacas. Tratamiento crónico. El tratamiento crónico prácticamente es incrementar el aporte de alimentos que tengan alto contenido en potasio, siempre y cuando lo permite el incremento calórico, dar suplementos de potasio vía oral y magnesio, y se puede llegar a utilizar diuréticos cerradores de potasio como triamtereno, espironolactona, principalmente. Acuérdense que la amiloide no actúa como tal, pero realmente también el efecto es hipercalémico. Entonces, realmente para los pacientes con una hipocalemia grave, con trastornos o con manifestaciones cardíacas, prácticamente el uso de cloruro de potasio o KCl está indicado. La ámpula normalmente en los hospitales viene con 20.000 equivalentes
y ustedes tienen que establecer cómo van a querer la reposición, en cuánto tiempo, sabiendo que no pueden reponer más de 200 equivalentes en un día y que prácticamente tienen que tener en cuenta la cantidad que van a administrar por hora dependiendo de la vía en la cual lo van a administrar. Entonces, la entrada para un paciente con tratamiento crónico que requiere de manera crónica y no se encuentra en un estado leve o moderado, que no tiene síntomas o que no tiene manifestaciones cardíacas o neuromusculares gastrointestinales, prácticamente se da la entrada con mayor cantidad de alimentos ricos en potasio, como frutos secos, como los aguacates, como las nueces, espinacas, brócoli, plátanos, kiwi, etc. Prácticamente se inicia o se intenta sustituir el diurético que pudiera haber causado la hipocalemia para tratar de sustituirlo por ejemplo, un diurético ahorrador de potasio o empezar a utilizar medicamentos que pudieran favorecer la hipercalemia, como aquellos que bloquean el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, los IECAS, los bloqueadores del receptor de angiotensina, los beta bloqueadores principalmente. Y en la reposición de potasio, entonces 20 mil equivalentes vía oral, 4-10, que sería 2 veces por día para prevención, y de 40 a 100 mil equivalentes vía oral para tratamiento. ¿Sí? Entonces prácticamente la reposición de la mayor parte de los pacientes con trastornos crónicos, una vez que se saca de la necesidad de urgencia o de las manifestaciones cardíacas o gastrointestinales, realmente el tratamiento crónico es la manera como se evita que vuelvan a caer en hipocalemia mientras se les da un tratamiento etiológico final para aquellos casos en los cuales tenga un hiperaldosteronismo primario o un hiperaldosteronismo secundario. Hablaremos ahora de hipercalemia. La hipercalemia que se refiere a un valor arriba de 5.5, que ese es realmente el que puede causar trastornos a nivel también neuromuscular. Tiene una incidencia del 10% con una mortalidad del 1 al 2%, también aparentemente es baja. La incidencia en pacientes diabéticos es del 15%, en pacientes con enfermedades cardíacas es del 12%, y tenemos diferentes factores por lo cual es mucho más frecuente que la hipocalemia. La polifarmacia. Se define polifarmacia como el consumo de más de 3 medicamentos para diferentes patologías, y prácticamente tenemos pacientes a mayor edad con mayor cantidad de enfermedades. Pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, pues son pacientes con polifarmacia, y la vejez que también genera alteraciones o disminución de la función renal progresiva. Entonces, pacientes con enfermedad renal, pacientes con disminución fisiológica del filtrado glomerular y de la función tubular por edad, polifarmacia son los principales población que puede llegar a tener hipercalemia. Ojo, la mortalidad por hipercalemia es del 15 al 60%. En este caso, cuando la hipercalemia es de causa iatrogénica y generó toxicidad cardíaca. Esta, si alcanza la toxicidad cardíaca, normalmente su mortalidad es tan alta como 60%. Causas. Las más frecuentes siempre es la insuficiencia renal o la enfermedad renal crónica y medicamentos. El efecto farmacológico más frecuente son la serie de medicamentos que inducen hipoaldosteronismo hiporreninémico, que prácticamente son medicamentos que inducen hipoaldosteronismo hiporreninémico son todos los que utilizamos de manera normal. Los inhibidores de la enzima convertidora, los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, la heparina, medicamentos inmunosupresores como ciclosporina y tacrónimos, fármacos que inhiben la secreción renal de potasio como los diuréticos ahorradores de potasio, triamterena, minoría, espironolactona, el trimetoprim y algunos aminoácidos como la arginina. Obviamente, si hay disfunción tubular distal por otras enfermedades, prácticamente también voy a tener el efecto de la hipercalemia. Y prácticamente todo paciente con enfermedad renal, ya sea por insuficiencia o lesión renal aguda o enfermedad renal crónica, siempre van a cursar con hipercalemia. Tenemos otras causas menos frecuentes, pero que siempre deben de estar siempre deben de descartarse al momento que yo tengo un paciente con hipercalemia. La pseudohipercalemia o hiperpotasemia, en la cual puede ser desde una simple muestra hemolizada, aquellos en los cuales tomamos una muestra, nos tardamos más de 1 o 2 minutos en estar tomando la muestra, moviendo la aguja, etc. Prácticamente induce la destrucción de eritrocitos y prácticamente eso genera la salida de potasio en esa pequeña muestra y puede llevar a ver una
un nivel alto de potasio, pero prácticamente es por la destrucción y por la lisis de los eritrocitos por la muestra que se tardó bastante tiempo. El uso de torniquete excesivamente apretado con contracción muscular prácticamente también te lleva a la presencia de salida de potasio de los eritrocitos y de las células endoteliales de la vena que se está picando. Y la leucocitosis mayor de 200.000, habitualmente con trombocitosis intensa, mayor de 500, esta sí es cuando ya ocurre en la leucemia mieloide crónica una destrucción de esos leucocitos con salida de potasio del espacio intra hacia el espacio extracelular. Las otras causas es buscar siempre el aporte excesivo de potasio a través del tipo de dieta que está consumiendo el paciente o que esté tomando algún suplemento con potasio y lo que habíamos visto de los cambios transcelulares de potasio, lo que induce la salida del potasio intra hacia el espacio extracelular, acidosis respiratoria, acidosis metabólica, destrucción celular, en el caso de las leucemias, pero también en caso de traumatismos extensos, quemaduras, rhabdomiólisis, parálisis periódica hipercalémica, el déficit de insulina e hiperglucemia grave también genera la presencia de hipercalemia, porque acuérdense que la insulina favorece el funcionamiento del ATPasa sodio-potasio y eso genera la entrada de potasio de manera extracelular a la manera intracelular. Y los fármacos, también los beta bloqueadores, prácticamente con la disminución del funcionamiento del ATPasa sodio-potasio y medicamento, el uso de agonistas alfa-adrenérgicos, norepinefrina por ejemplo, y la aplicación de soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas, más que nada por arrastre, por situación osmolar, generan la salida de potasio intra al extracelular. Manifestaciones clínicas, nos vamos de nuevo, manifestaciones neuromusculares y cardíacas. Prácticamente cardiológicas, cambios electrocardiográficos secuenciales. También empezamos desde la onda de repolarización de la onda T, donde el hallazgo más significativo y el principal hallazgo y el primer hallazgo es la onda T alta y picuda, seguido de la depresión del ST. Diagnóstico diferencial, prácticamente lo tenemos que hacer con isquemia y lesión cardíacas, y la desaparición de la onda P, que es frecuente, generando prácticamente bloqueos cardíacos. Las manifestaciones neuromusculares prácticamente incluyen otra vez parestesias, paresias, realmente no es difícil establecer si es una hipo o hipercalemia. Hilio paralítico también, a pesar de tener aumento de la excitabilidad neuromuscular, prácticamente el hilio paralítico sería una espasticidad a nivel del músculo liso, disartra, disfagia por incremento el incremento del tono muscular. Entonces, prácticamente los cambios a nivel de potasio, siempre establecemos nosotros una manera de diagnóstico, protocolo diagnóstico. El potasio arriba de 5.5, descartamos si existe lisis de células sanguíneas, si la muestra fue tomada de manera adecuada, si no existe un torniquete, si no existe trombocitosis o leucocitosis, prácticamente nos vamos a realizar la medición del potasio a nivel de la orina, y prácticamente a través del potasio siempre, o la otra manera de abordarlo es siempre estableciendo si no hay un problema renal, disminución del filtrado glomerular, y si hay problema glomerular, pues prácticamente esa es la causa, o de la enfermedad renal crónica o la lesión renal aguda es la causa de la hipercalemia en ese momento. Si mi potasio estamos perdiendo gran cantidad de potasio por arriba de 15.000 equivalentes, prácticamente tenemos que tener otros valores. Si se fijan aquí, el valor que me maneja más es prácticamente el potasio mayor de 100 o menor de 100. Si es mayor de 100 en la orina, en 24 horas, prácticamente tenemos liberación tisular aumentada, traumatismos extensos, lisis tumoral, hemólisis, quemaduras o administración exógena de potasio, o la redistribución, que prácticamente sería por acidosis, la hiperglucemia, beta bloqueadores que bloquean los receptores beta, el uso de arginina o intoxicación digitálica. Si mi potasio en la orina es menor de 100.000 equivalentes en una orina de 24 horas, si se fijan aquí, realmente sí tenemos que medir la orina de 24 horas. Prácticamente si tiene filtrado glomerular disminuido es la insuficiencia renal, y si no, entonces aquí sí voy a tener diferentes causas. La principal causa es algo que haya hecho que no se genere aldosterona
que permite la secreción de potasio a nivel renal. Si no hay aldosterona, prácticamente no voy a tener secreción y el potasio va a estar de manera abundante a nivel del plasma. El déficit de mineralocorticoides, prácticamente formando parte de la enfermedad de Addison, de la insuficiencia suprarrenal, es una de las causas. La otra es el hipoaldosteronismo hiporreninémico generado por múltiples medicamentos que todos vienen aquí, y prácticamente la hiperplasia adrenal congénita, en la cual también hay déficits en la producción de aldosterona por bloqueo enzimático. También tema que se verá en endocrino. Toxicidad cardíaca por hipercalemia. Se dice pues que si tengo un valor de potasio sérico por arriba de 6.5, hay ondas tepicudas, que es la principal manifestación. Si existe o aumenta arriba de 7.000 equivalentes, se aumenta o se hace más largo el PR y se pierde la onda P y se incrementa la anchura del QRS, como vemos en la imagen de la derecha. Si el nivel de potasio alcanza más de 8.000 equivalentes, hay arritmias ventriculares, taquicardia, fibrilación ventricular y paro cardíaco. Prácticamente en este electro que viene abajito se muestra la onda T alta y picuda. Clásicamente nuestros maestros nos decían que se busca una onda T alta y picuda, que es donde se está metiendo el potasio en gran cantidad, que es una manera sencilla de localizarla, y posteriormente viene la alteración en el QRS y en el PR, que se va alargado. De igual manera, en rojito está una onda electrocardiográfica de manera normal, y en azul la onda generada por la alteración por la hipercalemia. Entonces, ondas T altas, depresión del segmento ST, QRS ancho, PR prolongado y desaparición de onda P. En ese orden tienen que aprenderlos, y realmente es otra vez yendo de la repolarización o siguiendo el camino de la repolarización o el electrocardiograma o la onda de electrocardiograma desde atrás hacia adelante, ¿sí? Las arritmias ventriculares fatales pueden aparecer en cualquier grado de hipercalemia, eso también es importante, y ese es el motivo de que nosotros establezcamos que hipercalemia es a partir de 5.5, porque la aparición de arritmias es a partir de 5.5, nunca entre 5 y 5.5, a pesar de que el nivel sérico normal aparentemente de potasio sería hasta 5. La aparición de trastornos cardíacos es a partir de 5.5. Si el paciente tiene enfermedad cardíaca, si tiene uso de medicamentos cardíacos, prácticamente se puede incrementar más rápido los fenómenos a pesar de que no alcance estos niveles de potasio. También es importante que lo conozcan. Un paciente con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, que tenga hipercalemia, es más fácil que pueda desencadenarse un problema de arritmia cardíaca severa, aunque el nivel de potasio no esté tan alto o no coincida con los valores que les acabo de comentar. Tratamiento de la hipercalemia grave sintomática. Prácticamente el tratamiento que se utiliza en todas las unidades de urgencias de todos los hospitales. Tenemos diferentes medicamentos. Prácticamente les traté de poner aquí los más frecuentes y el efecto. El principal medicamento que van a ver, que es el número 1 que utilizamos, es el gluconato de calcio al 10%, una ámpula que tiene 10 mililitros, y prácticamente lo que hace no es bajar el potasio, ¿sí? Lo que hace es antagonizar el efecto cardíaco de la hipercalemia, generando hipercalcemia. La hipercalcemia tiene el efecto de generar o hiperpolarizar, y tiene un gran efecto a nivel cardíaco para evitar que la hipercalemia, que acuérdense que es estimulante o genera excitabilidad, permita que empiecen a haber arritmias. Entonces es más que nada para antagonizar el efecto de la hipercalemia, bloqueándolo a través de mantener niveles altos de calcio o utilizar gluconato de calcio. Su efecto de actividad es de 30 a 60 minutos por cada ampolleta administrada. La aplicación de beta-agonistas, acuérdense que prácticamente si yo bloqueo, más bien si yo estimulo al receptor beta de catecolaminas, prácticamente voy a inducir la actividad del ATPasa sodio-potasio y genero disminución del potasio extracelular, la hipercalemia, metiendo el potasio de manera intracelular. Esto también solamente tiene un efecto máximo de 3 horas y prácticamente lo único que hace es desplazar el potasio al interior de la célula, pero eso permite que ya no exista toxicidad cardíaca o toxicidad neuromuscular. Dentro del segundo paso también tenemos otros medicamentos que hacen desplazamiento del potasio hacia adentro de la célula, que son la aplicación de soluciones polarizantes, insulina más glucosa. Normalmente lo que hacemos es administrar 10 unidades de insulina rápida
en lo que es un frasco de 50 mililitros de solución glucosada al 50%, es diferente a la del 5% que veíamos en hipernatremia, y prácticamente eso tiene un efecto de disminuir o desplazar el potasio al interior de la célula que dura entre 6 y 8 horas. Ahora, si el paciente ya tiene un grado de enfermedad renal, no utilizamos 10 unidades de insulina porque si no vamos a inducirle una hipoglucemia, y prácticamente utilizamos 3 unidades por cada frasquito de 50 mililitros de solución glucosada. Para pacientes que no tengan un problema renal es utilizar las 10 unidades para inducir la actividad de la ATPase sodio-potasio para meter el potasio de manera extraintracelular durante un lapso de 6 a 8 horas. Ahora, estas medidas prácticamente son medidas que no son definitivas. ¿Por qué? Porque si yo dejo de aplicar el medicamento en el lapso de tiempo que me dicen, prácticamente el potasio va a volver a pasar del líquido intracelular al líquido extracelular, volviendo a generar hipercalemia y sus efectos. En segundo lugar también tenemos el bicarbonato de sodio, pero prácticamente su uso solamente se aconseja si existe acidosis. Prácticamente lo utilizamos en el caso de la cetoacidosis diabética que tenga requerimiento de bicarbonato, que es bien raro, y o en el caso de acidosis metabólica con hipercalemia generado o que tenga requerimiento de la aplicación de bicarbonato por otro tipo de indicaciones. Prácticamente también actúa entre 6 y 8 horas, pero el bicarbonato de sodio va a tener la situación de que podemos inducir una hipernatremia. Entonces, por eso no se los pongo dentro del grupo 2 de medicamentos que se emplean junto con el grupo 1, porque específicamente se deben de emplear en situaciones de acidosis. Dentro del grupo 2, prácticamente tenemos también los quelantes intestinales de potasio. La aplicación del poliestireno-sulfonato de cálcico, el cual es un inhibidor o es un bloqueador de la absorción de potasio a nivel gastrointestinal y prácticamente actúa para inhibir la absorción de potasio a través de la dieta y lo manda a la popó. Entonces, este grupo de medicamentos o los quelantes intestinales son medicamentos que eliminan realmente la cantidad de potasio dentro del cuerpo, principalmente a través de la vía gastrointestinal. Recuerden que se eliminaba arribita del 10 al 14% a través de esta vía y prácticamente se puede llegar a utilizar. El único problema es que se puede utilizar a través de enema o a través de vía oral. El único problema es que sí dura 12 horas, pero se tarda 24 a 48 horas en empezar a actuar. De los medicamentos que más se emplean, que ahí viene el número 3, que aquí ya se movió poquito, y que sí eliminan potasio del organismo, están los diuréticos. Diuréticos de asa, furosemide principalmente. 40 miligramos o 200 miligramos intravenosa, prácticamente actúan en un lapso empiezan a actuar desde un lapso de media hora por dosis, entre 3 y 4 horas, es en lo que actúan, y prácticamente permiten que el riñón elimine potasio. Ahora, vamos a la siguiente situación. Mi paciente ya tiene una enfermedad renal que vimos que es una de las principales causas de hipercalemia. Recuérdense que el utilizar un diurético siempre tiene la situación de duda de qué tanto va a empezar a funcionar porque ya no va a haber tantas nefronas en donde pueda actuar y porque el sistema tubular también va a tener ciertos cambios en los cuales puede ser que el diurético no actúe de manera importante. ¿Sí? Entonces, los pasos más importantes para la hipercalemia sería gluconato de calcio, beta-agonistas con salbutamol, solución polarizante y furosemide. Esos serían los pasos más interesantes y más rápidos en los cuales yo puedo bajar el nivel de potasio. Lo paso al espacio intracelular y lo elimino a través del riñón. Pero si mi riñón es incapaz de eliminarlo y realmente es la causa de la hipercalemia, prácticamente mi diurético no me va a funcionar. Lo puedo eliminar a través de la popó, pero se va a tardar bastante tiempo y recordemos que la situación puede ser urgente si ya tiene toxicidad cardíaca. Entonces lo único que me queda como indicación es el inicio de diálisis y prácticamente el más utilizado es la hemodiálisis. La hemodiálisis tiene una indicación exacta en este tipo de trastornos hipercalémicos. Todo paciente con un potasio sérico mayor de 6.5 mil equivalentes que sea refractario o que no respondió a las medidas empleadas anteriormente, gluconato, beta-agonistas, solución polarizante y diurético, si después de un lapso de 6 a 8 horas y es refractario y no respondió y al contrario va aumentando, tengo que meter a mi paciente a hemodiálisis urgente. Es una indicación de hemodiálisis urgente
¿Por qué? Porque si mi paciente ya no orina, si mi paciente no le hizo nada del diurético, le voy a sacar directamente el potasio de vía sanguínea a través del filtro de hemodiálisis. El tratamiento agudo siempre se da en signos cardíacos de toxicidad por hipercalemia, bradicardia, bajo gasto, choque cardiogénico y arritmias ventriculares. Eso es lo que induciría la hipercalemia. Otros cuadritos que les puse también prácticamente para mostrarles el nivel que les puede bajar de potasio. El bicarbonato y el salbutamol, en este caso también conocido como albuterol, les baja hasta 0.99 milimoles por litro por cada utilidad, pero acuérdense que son cambios temporales, pues, porque hacen el cambio transcelular. El bicarbonato les baja 0.47, 0.5 milimoles o milequivalentes prácticamente a nivel sérico. Calcio, gluconato de calcio, pues no lo baja porque realmente lo que hacemos es la situación de estabilizar la membrana celular de la célula cardíaca. Y prácticamente la solución polarizante, que es la insulina más la solución glucosada al 50, me baja entre 0.45 a 1 milimol por litro. Y realmente es la medida que cambia o que me manda el potasio extracelular al intracelular que más cantidad tiene o que más cantidad me baja. Hasta 1 milimol, es decir, ¿qué significa 1 milimol? Un equivalente que si yo estoy en 6.5 lo puedo llegar a bajar hasta 6.5 mil equivalentes, pues lo puedo llegar a bajar hasta 5.5 con esta medida, que es una medida temporal. Ok, entonces pregunta de examen nacional, medida o tratamiento empleado para la hipercalemia aguda que más disminuye el nivel de potasio y que no sea un diurético, prácticamente es la solución polarizante. Ahora, los diuréticos prácticamente actúan en 30 minutos, me pueden bajar el potasio, sí, me pueden bajar hasta 1.52 por cada dosis que se aplique de diurético, y la hemodiálisis que me puede bajar habitualmente entre 5 y 6 mil entre 3 a 4 mil equivalentes de potasio en ese momento. Obviamente entiendan que tiene que haber mecanismos de compensación, y si por ejemplo está en 7 y le bajo 3.000 equivalentes, pues quedarían 4. Si está en 7 y le bajo y le meto hemodiálisis, pues le voy a bajar hasta 3.5, 4.000 equivalentes, terminaría en 3 y fracción, pero va a haber mecanismos de compensación para mantener cuando menos en el límite inferior normal. Entonces, más o menos este es un tratamiento que se que se realiza o que se aplica ampliamente. Ustedes lo van a tener que establecer, lo van a tener que indicar en la mayor parte de los pacientes en los servicios de urgencias o en los pisos de medicina interna. El tratamiento de la hipercalemia crónica en aquellos pacientes sin alteraciones electrocardiográficas que están asintomáticos prácticamente se refiere también a la dieta. Acuérdense que casi todo el potasio es de 1 a 2 mil equivalentes entran por la dieta, y hay que restringir la cantidad de potasio a menos de 2 gramos por día, excluyendo los alimentos ricos en potasio. Se valora la suspensión de fármacos, aunque a veces es difícil porque son medicamentos que tienen su indicación precisa para diabetes o para hipertensión. Aquí sí tenemos chance de utilizar lo que son las resinas de intercambio catiónico, el polistirín sulfonato cálcico, vía oral de manera crónica, aunque el único problema es que a veces pueden inducir isquemia colónica o isquemia rectosigmoidea. Pero bueno, el otro empleo es el diurético con acción a nivel del asa de Henle, para aumentar la eliminación de potasio, y en pacientes con insuficiencia suprarrenal con baja cantidad de aldosterona prácticamente se emplea la fludrocortisona para manejar el hipoaldosteronismo y permitir la salida de potasio por la actividad de la aldosterona, en este caso la fludrocortisona a nivel del receptor mineralocorticoide, a nivel del túbulo colector cortical. Y prácticamente sería el tratamiento que le podemos ofrecer. ¿Qué pacientes podrían tener hipercalemia crónica? Sobre todo las causas de medicamentos y los medicamentos que no podemos eliminar. Se puede bajar la dosis para ver si disminuye la cantidad de potasio, y casi siempre van a ver que siempre en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca o hipertensos siempre tenemos un diurético. El diurético, uno de los motivos de mantener un diurético casi siempre es para evitar la hipercalemia o para hacer que no se presenten ese tipo de complicaciones agudas. Entonces recuerden, la hipercalemia es la primera indicación de hemodiálisis o de diálisis urgente.
En los niños, que a veces es difícil por el tamaño colocar un catéter de hemodiálisis, se opta por la diálisis peritoneal, solamente con la situación de que eso se tarda se tarda en un lapso de 12, 18, 24 horas en bajar la cantidad de potasio a través de los recambios que se están realizando. Mientras que la hemodiálisis, si les ha tocado verlo, prácticamente dura la sesión entre 2 a 3 horas y se hace una eliminación de potasio que normalmente saca al paciente de la toxicidad aguda. Ok, jóvenes, eso sería todo para el potasio. Continuamos con los siguientes temas. Ya por último, prácticamente los alimentos, el contenido de potasio de los alimentos, que siempre es importante que ustedes lo sepan. 8.6 milimoles de un plátano, 17.9 para las papas fritas, 7.9 para el jugo de naranja, y por ahí tenía los chocolates, que no son tantos, tendrá tanto PEX con los chocolates, y la pobre Coca-Cola con 0.1. Entonces la leche sin descremar también tiene gran cantidad de potasio y prácticamente sí es aconsejable tener una idea más o menos de qué alimentos son ricos en potasio, que también lo vimos en el capítulo de hipocalemia, para poder establecer qué alimentos no debe de comer nuestro paciente, o de plano mandarlo a hacer un plan nutricional con bajo contenido de potasio de manera crónica, sobre todo para los pacientes con hipercalemias crónicas.